Ok, entonces continuamos con Génesis 43. Y en esta parte vamos a ver los hermanos de José volviendo a Egipto. En el capítulo 43, los versos 1 al 3, nos vuelve a recalcar que el hambre era grande en la tierra. Aquí le tengo este mapa para que ustedes vean el área de Hebrón, aquí, que recuerden dónde estaba ubicado a Jacob y su familia. Y de aquí ellos iban a ir aquí a la tierra de Egipto en la ciudad de Ramsés o Ramasés, dependiendo, dicen Ramsés o Ramasés. Pues dice que cuando la hambre era grande en la tierra, ya vimos que no era solamente en la tierra de Egipto, sino que era en otras tierras también, en otros países también. Aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y Judá respondió, y aquí viene el asunto de Judá, porque como ustedes saben, Judá es ese hermano que quería matar a José. Así que cuando esta persona viene al panorama en la historia, uno puede llenarse de ira, de venganza. Son muchos sentimientos que pueden venir, querer justicia. Muchos sentimientos pueden venir cuando mencionamos el nombre de Judá. Sin embargo, ese mismo nombre de Judá también nos da aliento. Nos dice, como el mismo nombre que por un lado nos llena de ira y de enojo porque es malvado, quería matar a su hermano, por el otro lado nos trae aliento, pues de Judá viene el Cristo, de la descendencia de Judá viene nuestro Salvador. Así que vemos que las cosas de Dios no son como nosotros pensamos, y cuando Dios trae perdón, es un perdón genuino. Así que estas son las cosas que vamos a estar viendo a través de la historia de José. Un perdón como el perdón que Dios da. ¿Ok? Entonces Judá le dice, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano con ustedes. Y esto como que este lenguaje no parece dominicano o puertorriqueño, como que no se oye, no se entiende muy claro cuando uno lo lee. Tiene palabras que aunque son palabras que conocemos, cuando la leemos de esta forma no nos hace sentido. Lo que dice bien sencillo. El faraón estaba, bueno, no el faraón, el empleado del faraón, ese hombre, porque ellos no saben quién era, nosotros sabemos que es José, pero ellos no saben quién era. Pero ese hombre estaba bien decidido, o sea, había decidido claramente que nosotros no, ni siquiera íbamos a ver su rostro si no traíamos a nuestro hermano con nosotros. Ni siquiera vamos a ver su rostro, mucho menos vendernos comida. Y él estaba decidido a que eso era así. Judá trae esto porque el papá dice, vayan, busquen comida, pero no le estaba dejando ir a Benjamín con ellos, sino vayan ustedes y busquen comida. Dice, mira, no vamos a perder el tiempo yendo para allá. Y le dice, si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Ahí tienes, me tienes que dar a mi hermano si tú quieres que vayamos a comprarte alimento. Pero si no lo enviares, ni siquiera vamos, no vamos a descender. Porque aquel varón nos dijo, o sea, José, nosotros sabemos que José les dijo claramente, no van a ver mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Entonces, Israel, es decir, Jacob, le dice a ellos, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenían otro hermano? ¿Por qué ustedes se pusieron a estar de boca y suelto? ¿Qué usted tiene que estar diciéndole nada de su hermano a ese hombre? Y ellos le respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre?
¿tenéis otro hermano? Y ellos están básicamente, o sea, Judá está aquí básicamente diciéndole lo que ellos pasaron en Egipto. Nosotros ya vimos eso el capítulo anterior. Y él está repitiendo lo que ellos vivieron. Ahora, si ustedes miran, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero dice que ya se había acabado el grano que habían traído. No sabemos si ese grano le duró para un mes, para 2 meses, 3 meses, la verdad que no tenemos idea, pero recuerden que el hambre iba a durar por 7 años y apenas llevaban 2 años de hambre. Así que iba a haber hambruna por 5 años más, sin importar cuánto tiempo le haya durado la comida. La verdad es que todavía el hambre iba a seguir sobre la tierra por 5 años más. Y calculando de la fecha que ellos habían ido a Egipto. Entonces, dice que le preguntó, ¿vive aún tu padre? ¿Tienen otro hermano? Y ellos pues le declararon conforme esas palabras. ¿Acaso podía saber él? Nos diría, hacer venir a vuestro hermano. ¿Acaso podía él saber esto? O sea, no, ni idea de por qué él preguntaba estas cosas. Que él le iba a decir, oigan, tráiganme a su hermano. Eso es algo que nunca le iba a pasar por la cabeza. ¿Okay? Entonces, Judá dijo a Israel su padre. Aquí viene Judá ahora a hacerle una promesa a su papá. Y le dice, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Él está trayendo una perspectiva de piensa lo que estás haciendo. Vamos a suponer que tú decidas, papá, vamos a suponer que tú decidas que no va a mandar al muchacho. ¿Sabes qué? Nos vamos a morir todos de hambre. Nos vamos a morir nosotros, te va a morir tú y se va a morir el muchacho también. Y todos los hijos de nosotros se van a morir también. ¿Cuál es el show, literalmente? Y él dice, yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Aquí viene la promesa que él está haciendo. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Interesante que él está diciendo esto con Benjamín. Sin embargo, él nunca había confesado lo que él hizo con José. Ellos no confesaron eso. Es interesante que él está dispuesto a salir culpable en este momento por Benjamín. Si algo le pasa, yo seré culpable. Pero no han confesado lo que hicieron antes. Esto es algo que yo creo que ni siquiera ha pasado por su memoria, sino cuando estuvieron en la cárcel. ¿Se acuerdan cuando estaban en la cárcel que ellos decían, esto nos está pasando por el mal que hicimos a nuestro hermano? Y no lo trajo Judá, sino que lo trajo Rubén. Rubén fue que trajo ese comentario de, mira, esto no está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano, por lo que ustedes le hicieron, porque Rubén no estaba ahí, recuérdense, por lo que ustedes le hicieron a nuestro hermano. Primero querían matarlo y después lo vendieron. Rubén sabe lo que pasó, pero él no estaba ahí cuando lo hicieron. Y Rubén trajo a la memoria eso cuando estaban en la cárcel. Sin embargo, Judá ahora está diciendo, pues mira, yo me voy a hacer responsable. Si algo le pasa, yo soy culpable. Pero no se hizo responsable por lo que pasó con José y ni siquiera lo confesó y ni siquiera aceptó mea culpa. Y algo que alega él ahora, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Esto es lo que me hace pensar que ha pasado un poquito más de tiempo, que ellos debieron tal vez haber ido antes, porque él dice, ya hubiésemos podido ir y volver 2 veces si tú no nos sigues deteniendo. Parece que esta conversación no es nueva. Entre ellos, esta conversación surgió antes y el papá dijo que no, y después volvió a surgir y el papá dijo que no. O sea que esas son las 2 veces que debieron haber vuelto y no había sucedido. Entonces, Israel, su padre, le respondió, pues que así es hacerlo. ¿En qué está pensando él? Que nos vamos a morir todos de hambre si no se va el muchacho. Eso es lo que está pensando Israel o Jacob en este momento. Si no dejo ir al muchacho, todos moriremos de hambre. No solamente el muchacho, sino toda la familia.
Pero entonces él ahora viene con una estrategia. Esta estrategia es tratar de ver si puede hallar gracia ante los ojos de aquel varón, ¿verdad? Dice, toma de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y lleva a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y yo me puse a pensar, paremos aquí un momentito, pero ven acá, esta gente tiene almendras, tiene nueces, tiene miel, ¿cómo es que se están muriendo de hambre? Eso soy yo aquí pensando. ¿Cómo es que estas personas no tienen suficiente alimento? Bueno, eso es como que usted le diga a mis hijos que no hay arroz en la casa. Si no hay arroz en la casa, no hay comida. Se están muriendo de hambre y no hay comida porque no hay arroz. Estos dominicanos que se creen ellos no pueden estar sin arroz. Yo pienso que pasaba algo así, que aunque habían otras cosas, no había alimento suficiente, por ejemplo, para los animales que le daban el trigo, o sea, esas pajas del trigo, se lo comían, o para ellos, que era el pan, que era la comida principal de ellos. Así que el trigo era usado para hacer ese pan y es parte de lo que es la comida principal. Ahora, los animales en sí se alimentan también de esa paja, ¿verdad? Y yo me puse a analizar, wow, ¿sabes? Porque yo digo, mira, yo cuando tengo hambre, yo empiezo a comer nueces y se me calma el hambre. Y yo, pero tal vez no tienen suficiente nueces. O sea, yo estoy poniéndome en el lugar de ellos para poder entender. Ok, no hay sembrado, la tierra está, yo no sé si la hambre que había era a causa de la sequía. Generalmente, cuando hay o mucha lluvia o mucha sequía, eso causa hambre en la tierra. Mucha lluvia destruye el sembrado de las plantas y la sequía también lo destruye. O sea, es una cosa o la otra, pues va a haber sequía, va a haber hambre en la tierra. Y yo decía, tienen nueces, tienen almendras, tienen miel. Y después pensé, pero tal vez no es suficiente. O sea, tal vez tienen un poco aquí, un poco allá. Estamos hablando de cosas que te pueden dar sabor, un par de nueces. Ustedes saben el trabajo que se pasa para sacar una nuez, ¿verdad? Usted tiene que subirse al árbol, por lo menos la almendra. Yo en casa de mi papá había un árbol de almendra al frente. Y yo me tendía a subir al árbol y después mover las ramas para que cayeran al piso. Pero cuando caían las pepitas estas, había que romperlas con una roca y con mucho cuidado. O sea, primero rompía la primera parte y luego tenía una segunda parte que era un poco más dura y tenía que romperla con mucho cuidado para que no se desbaratara la nuez, que si no lo que iba a comer era paja de nuez. Así que el trabajo de sacar una nuez no es como hoy día, que usted va al supermercado y está en bolsita. No, o sea, era un trabajo. Era un trabajo fuerte. Era un trabajo de que, imagínense, una nuececita, almendra es como de ese tamañito así, tiene como una pulgadita o menos. Eso no es suficiente comida para alimentar a 70 personas que eran ellos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ¿qué tantas nueces tú puedes sacar? Porque recuerden, no están en bolsa, tienen que tumbarla del árbol y a veces caen con el viento o lo que sea, caen. Cuando cae, la almendra está dentro de doble caparazón. Tiene como el coco, tiene un caparazón afuera y después otro adentro. Así mismo pasa con la almendra. Entonces pensamos, disculpen, es mucho trabajo poder tener un poco de almendra. Es mucho trabajo. Hoy día nosotros la compramos por libra, la compramos por... es más, hay gente que en diciembre la compran con el primer caparazón y lo rompen con una piececita de romper. Pero todavía la almendra tiene más capas que eso. Y yo pensaba cómo esta gente podían acumular estas cosas, pero no era suficiente para mantener el diario vivir de las familias o de los animales. Así que le dijo, tomen en vuestras manos doble cantidad de dinero, lleven en su mano el dinero que le habían devuelto en sus costales, quizás fue por equivocación. O sea, van a llevar el dinero de eso, más van a coger doble dinero en sus manos. Tomen también a su hermano
y levantaos y vayan a aquel varón. Entonces hace una pequeña oración diciendo, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín, y así he de ser privado de mis hijos. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Con esto concluye Jacob esta orden que le da a sus hijos. Váyanse, cojan ese regalo para ese varón, y que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia. Y yo me pongo a pensar, esa oración fue poderosa, porque ciertamente José tuvo misericordia de ellos. No tenía por qué tenerla, pero él la tuvo. Y nos trae otra vez a poner a José imitando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tomaron aquellos varones, el presente, tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y ahora yo quiero que ustedes vayan a Egipto, y yo quiero que vayan con José cuando José vio a Benjamín con ellos. Yo quiero que ustedes piensen en todas las emociones que están pasando en el corazón de este hombre. Tristeza, dolor, todo. Recuerden que él no pudo criarse con su hermano. O sea, él lo vio un par de años, se fue, no sabemos la edad que tenía Benjamín cuando él fue quitado de la familia. Pero él ver a su hermanito, el hijo de su mamá, trae muchos sentimientos, trae muchos emociones. Entonces le dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres. Él está hablando de que lo lleve a su casa. Y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Y ustedes dirán, pues, ¿dónde José estaba? O sea, la Biblia no nos especifica estas cosas, pero como un dignatario del gobierno, entendemos que estaba en el Palacio Real cuando recibió a estas personas, o en sus oficinas de trabajo, sobre trabajo, porque él le está diciendo que lo lleven a su casa. Entonces lo llevaron a la casa y allí mandó a preparar una vaca. Entonces, aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José. Cuando habla de aquellos hombres, está hablando de los hermanos de José. Los hermanos de José en este momento ahora tienen temor y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí. Ellos están haciendo asunciones, ellos están llegando a conclusiones, porque no tienen idea de lo que está pasando. Dice, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Oye lo que ellos están pensando. Esta gente nos están llevando a esta casa y ahora nos van a coger, nos van a atacar y nos van a coger por siervos, por esclavos. Qué cosa, ¿no? Ellos vendieron a su hermano como esclavo y tienen temor de que a ellos los cojan como esclavo. ¿Cómo tienen una vara bien diferente para medir hacia el otro y una vara bien diferente para medir hacia ellos? Ellos están con mucho temor de que ellos puedan ser tomados como esclavos, pero no les dolió un céntimo vender a su hermano como esclavo. Mucho cuidado que nosotros no tengamos doble vara de esta forma para medir, que queremos que me haga misericordia a mí, pero yo no hago misericordia con el otro, que quiero que sean amables conmigo, pero yo no soy amable con el otro. Mucho cuidado que nosotros no caigamos en esa actitud de los hermanos de José. Y se acercaron entonces al mayordomo, pues están asustados, no saben qué está pasando, creen que esto va a ser terrible, ¿verdad? Que lo van a coger como esclavos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron, ay, Señor nuestro, oigan, a un sirviente le están diciendo ellos, ay, Señor nuestro. Se están rebajando ante un sirviente. Mira lo que es la ironía de la vida.
nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. O sea, yo pensando que nosotros no queremos ser esclavos aquí. Y ellos saben que su hermano fue vendido como esclavo porque ellos mismos lo vendieron. Yo, wow. Ellos con su terror ahora están aquí humilladitos, diciendo nosotros realmente vinimos a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón, él está contando a este mayordomo que el dinero lo habían encontrado aquella vez, que ellos realmente vinieron a comprar trigo, pero que ese dinero lo encontraron ahí cuando nosotros nos paramos en el mesón y abrimos nuestros costales. Y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero es su justo peso y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en costales. ¿Qué están haciendo ellos? Presentando defensa. Para los que son abogados, Alice sabe lo que es presentando defensa antes de que los condenen, porque para ellos ya lo van a condenar a ser esclavos, pues ellos están empezando a presentar sus defensas antes de que cualquier cosa suceda. Y él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Y miren esto, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y yo quiero que hagamos un pequeño paréntesis aquí. Recuerden que estamos en Egipto. Recuerden, por eso es que quiero que se envuelvan en la historia. Estamos en Egipto. Estas personas no adoran al Dios verdadero. Pero este mayordomo de la casa de José sí sabe que José adora al Dios verdadero. Sí sabe cuál es el Dios de su padre. Porque recuerden que aunque José fue llevado lejos, José no dejó al Señor, a Elohim, ¿se acuerdan? El Dios de dioses. Y cuando este mayordomo está reconociendo esto, el Dios de ustedes, nosotros no usamos la palabra vuestro, es una palabra antigua, pero nosotros usamos la palabra ustedes. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les dio el tesoro en vuestros costales. Yo mismo fue que recibí el dinero. Recuerden que José le dio esta instrucción a su mayordomo, es la persona en la que él confía, la persona que cuida de su casa cuando él no está. Era el trabajo que tenía José antes. No sé si se recuerda cuando estaba en la casa de Potifar. Ese era el trabajo que José tenía de mayordomo en la casa de Potifar. Y ahora él tiene un mayordomo y este mayordomo sabe que José sirve al Dios de dioses, al Dios verdadero. Toma. Y lo está reconociendo aquí delante de estos hombres. Sacó a Simeón, que estaba en la cárcel, si ustedes se acuerdan. No sabemos cuánto tiempo llevaba Simeón preso, pero si se habían comido todo el trigo hace un buen tiempito. Entonces dice que llegó aquel varón a los hombres a la casa de José. Llevó a los hermanos de José a la casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José al mediodía. Así que han pasado un tiempito, un ratito, y ahora ellos están preparando los presentes que trajeron, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y vemos aquí ese sueño de José. Ahora yo quiero que ustedes vayan allá cuando José le hablaba a sus hermanos. Oye, ¿sabe que tuve un sueño? Las espigas mías se levantaron. Y luego todos los manojos de ustedes, el manojo mío estaba parado, pero todos los manojos de ustedes se acostaron y se postraron a la tierra, al piso, delante de mi manojo. Él no dijo más nada. Y luego dice,
tú estás diciendo, el papá fue el que interpretó el sueño y dice, tú estás diciendo que tus hermanos se van a postrar delante de ti. Oh. Sí, aquí está esa profecía, aquí está esa revelación de ese sueño, está ahora cumplido aquí. Dice que ellos se inclinaron ante él hasta la tierra. Y yo quiero que ahora ustedes vayan con José. Vamos a esa mente de José, a ese corazón de José, a esos sentimientos de José, esas memorias de José recordando ese sueño, recordando cómo ellos se enojaron cuando él contó ese sueño. Dice que se enojaron y lo trataron con dureza después de eso. Después de que él había contado ese sueño, lo trataban con más dureza. Y ahora José, recordando esto, diciendo, Señor, tú me lo dijiste y ahora lo estoy viviendo aquí. Tú me contaste esto en un sueño y ahora yo lo estoy viendo en realidad. ¿Te han escuchado esto de un sueño hecho realidad? Aquí está un sueño hecho realidad. Wow. Y esto es una de las pocas cosas, de esos pocos versos que podemos ver lo fiel que es Dios. Son unos pocos versos que tú no tienes que esperar, porque son cosas que ya tú la ves. Digo pocos versos hablando de todo el Antiguo Testamento, literalmente, solamente hay algunas cosas que aún no se han cumplido, pero muchas de ellas ya se han cumplido. Y cuando nosotros vemos esta palabra de Dios cumplida, decimos, wow, Señor, de verdad que tú eres fiel, Dios no falla, Él es fiel, Él cumple sus promesas. Y entonces les preguntó José a ellos cómo estaban. Oye, él bien social, bien tranquilo. Yo no sé, yo digo, Dios sabe a quién les da las cosas, porque yo no sé si yo pudiera reaccionar de la misma forma. Tal vez a mí me falta mucho crecer y ser como, para poder llegar a ser como José. Que veo a José una imitación de nuestro Señor y Salvador. O sea, lo veo en su actitud, en su compartir, la forma de comportarse con sus hermanos. Entonces le dijo, ¿y vuestro padre, el anciano que dijiste, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Pensando en su papá. Y ellos le respondieron, bien, va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Otra vez. ¿Sabe que él tuvo dos sueños? Uno fue el de los manojos y el otro fue el de las estrellas y la luna y el sol. Pero esa de la luna y el sol tenía que ver con la mamá y el papá. Así que esa no se ha cumplido todavía. Vamos a aclarar eso. Esa parte todavía no se ha cumplido. Esa la vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí, volviendo otra vez, por si había alguna duda, inclinados delante de él. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano. Ay, este momento, hermanas, es una cosa tan hermosa. El hijo de su madre. Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Definitivamente era más joven que él, pero no como para ser un bebé. O sea, no para ser un niño. Pensemos cómo está José procesando. ¿Okay? ¿Cómo está José procesando lo que está pasando? Está viendo aquí al hijo de su mamá, sabiendo que su mamá murió cuando Benjamín era todavía acabado de nacer, ¿no? ¿Sabe? Es interesante qué pensamientos pueden pasar. Muchas personas culpan si el bebé, cuando el bebé nace, si la mamá muere, culpan al bebé, como que fue por tu culpa que mi mamá murió. Sin embargo, este no era el caso. Tal vez fue la última vez que vio a su mamá, fue cuando su hermanito nació y su hermanito vino a ser como que esa esperanza de tener esa familia cerca.
ese alguien que era bien cercano a su mamá. O sea, son muchas cosas que pensamientos y sentimientos que pueden pasar. Y vemos a José que en ese momento se apresuró, salió corriendo, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Yo, wow. O sea, todos estos sentimientos que pueden estar corriendo, fluyendo en él, pensando, este es el hijo de mi mamá. Lo más seguro que él estaba allí cuando su mamá murió y su hermanito nació. Lo más seguro él estaba allí afuera de la tienda. O sea, esto no era un hospital. Yo quiero que ustedes se transporten a todos estos sentimientos que él está teniendo. Piense cuando ese Benjamín nació, él estaba fuera de la tienda mientras su mamá moría adentro. Ahora podemos entender por qué este José tal vez era tan pegado a él, a ellos dos, porque ellos no tenían a su mamá. Los otros niños tenían a su mamá, pero estos dos no. Y sus hermanos lo trataban mal a José. O sea, que ahora podemos entender un poquito, tal vez porque el papá tenía un cuidado un poco más especial, aunque no lo estamos apoyando o aprobando, pero con tantas mamás diferentes y ahora estos niños sin mamá, pues ahora podemos entender por qué este papá era tan apegado a estos dos hijos, sin contar el hecho de que esa mujer era la que él amaba. Ahora vemos a José corriendo, yendo a llorar, sus entrañas conmovidas, llorando en su recámara. Y dice que lavó su rostro y salió. Y se contuvo, se aguantó, o sea, paró de llorar. Yo imagino, tengo que ser un hombre. Y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios. Este es un detalle interesante porque los egipcios no podían comer junto con los hebreos porque eso era abominación para los egipcios. Es bien interesante, nosotros siempre nos enfocamos. No, porque para los hebreos comer con un gentil es abominación. Bueno, pues déjenme decirle que la Biblia y la historia nos confirma que para los egipcios comer con un hebreo es abominación. Oh, interesante, interesante. Así que los egipcios que vivían en la casa de José comían aparte, no comían junto con él. Y ahora yo quiero que ustedes cojan y digan, ¿cómo es esto posible? Vamos a entrar un ratito a la casa de José. Yo quiero que entre un ratito. Vamos a coger este versículo y entender lo que pasaba en la casa de José. Los hijos, la esposa de José era una mujer egipcia, ¿verdad? Los hijos que nacieron de José eran egipcios, nacieron allí en Egipto. Cuando José iba a comer, no podía comer con su familia, porque su familia era egipcia. Y eso era abominación para los egipcios. Los egipcios que vivían en su casa tenían que comer aparte. Y ahora tú dices, ¿y de quién están hablando aquí que comían separadamente? ¿Ustedes analizaron? Aquí, mire, oigan esto. Pusieron comida a los hermanos separadamente para ellos. Pusieron comida para él aparte. Y pusieron aparte para los egipcios que con él comían. Y usted se pone a pensar, ¿y quién eran los egipcios que con él comían? Era su familia. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, porque eso era una abominación para los egipcios. Yo no sé cómo esa gente se casaron, si ni siquiera podían comer juntos, pero ahí le vamos. Dice que se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad.
Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Oigan esto, en la mente de ellos estaban pensando, este hombre nos va a atacar, no tiene una trampa, nos va a meter lazo y después nos va a poner como esclavos y va a vender nuestros asnos. Y ahora ellos están sentados a la mesa para comer con este hombre. Están atónitos. No saben lo que está pasando. Están mirando para un lado, para el otro. Esto no es lo que nosotros pensamos que iba a pasar. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Y miren esto, hermana. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Wow. Qué sub y baja, diría yo, que es roller coaster, dicen, de emociones. Tiempos que a veces me pongo a pensar, Señor, a veces estamos nosotros pasando por situaciones como estas, donde pueden estar muchas emociones, muchos sentimientos de ira, enojo, coraje, lo que sea que estén pasando porque alguien te ha herido. Y viene el Espíritu Santo y está dentro de ti y tú tienes este montón de sentimientos dentro de ti, de le quiero arrancar la cabeza, pero el Espíritu te dice, perdónale, perdónale, y tú dices, le quiero meter una patada, y el Espíritu dice, cálmate, cálmate, y lo quiere agarrar por el cuello, y el Espíritu ahí como tratando de calmarte. Y vemos aquí a José, él mismo tratando de calmarse, buscando la forma de controlar sus emociones. Dominio propio. El Espíritu Santo, uno de los frutos, una de las partes del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Y él controlando sus emociones, llorando, tiene dolor dentro de sí, tiene sentimientos dentro de sí, pero ha decidido controlar sus emociones. Y viene a mi mente el Cristo, como en su sufrimiento y en su dolor, allí en la cruz, pudiendo mandar que millares de ángeles bajaran y destruyeran allí a todo el mundo. Las palabras que salieron de su boca fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Teniendo el poder de bajar de aquella cruz, decidió quedarse en esa cruz por nosotros. Y mostrar perdón, mostrar amor, mostrar misericordia hacia aquellos que le hicieron mal, aquellos que le traspasaron. Que el Señor nos ayude a imitar este carácter. Que no tomemos en cuenta el daño o la ofensa, sino que aprendamos a aceptar el oprobio. Oremos, hermanas. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea su santo nombre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido estar leyendo tu palabra. Y pensando, Señor, cómo hay hombres fieles a ti que nos dan a nosotros ejemplo de que sí se puede, de que se puede ser fiel, que se puede perdonar, que se puede vivir una vida siendo misericordioso, porque tú eres misericordioso, Padre. Sabemos que es un mandamiento para nosotros ser misericordiosos, Señor. Te suplicamos que nos dé sabiduría y que no permita que los sentimientos controlen nuestras vidas, sino que tu Espíritu Santo sea el que nos controle, Padre, y que podamos ser dejadas llevar por ti. Te amamos, te alabamos, oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.